En la colonia San Miguel de la Ciudad de México, donde las calles empedradas se mezclan con el bullicio de los mercados y el olor a tortillas recién hechas llena el aire cada mañana, Roberto Mendoza despertaba cada día con un peso en el pecho que ningún médico podía diagnosticar. A sus 38 años, había construido lo que muchos llamarían una vida exitosa. Un taller mecánico que llevaba el apellido de su padre, una esposa que lo había acompañado durante 15 años, y 2 hijos que apenas comenzaban a soñar con su futuro. Pero detrás de esa fachada de normalidad, Roberto cargaba un secreto que lentamente devoraba todo lo que amaba. Durante los últimos 5 años, el alcohol se había convertido en su único refugio, en el escape que lo alejaba de un dolor que ni siquiera él sabía nombrar. Si este mensaje está llegando a tu corazón, te invito a suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a llevar estas historias de fe a más personas que lo necesitan. La primera vez que Roberto tomó más de la cuenta fue en el velorio de su padre, 3 años atrás. Don Ramón había sido un hombre de fe sencilla pero profunda, de esos que nunca faltaban a la misa dominical y que saludaban a todos en el barrio con una sonrisa genuina. Cuando el cáncer se lo llevó en cuestión de meses, Roberto sintió que Dios le había arrancado el único pilar que sostenía su mundo. ¿Para qué rezar si al final Dios hace lo que quiere? Dios le gritó a su esposa Patricia aquella noche, con los ojos enrojecidos, tanto por las lágrimas como por el tequila. Desde entonces, lo que comenzó como una copa ocasional para calmar los nervios, se transformó en una botella diaria, luego en 2, hasta que las tardes en el taller terminaban con Roberto tirado en un rincón, rodeado de herramientas y botellas vacías, mientras sus empleados intercambiaban miradas preocupadas pero silenciosas. Patricia lo intentó todo. Le suplicó, le rogó, le amenazó con irse. Llevó a los niños con ella a casa de su madre durante una semana, esperando que la soledad lo hiciera reaccionar. Pero Roberto solo encontró en esa soledad más razones para beber. El taller, que alguna vez fue su orgullo, comenzó a perder clientes. Las facturas se acumulaban sin pagar, los proveedores dejaron de fiar y los mejores mecánicos que trabajaban con él empezaron a buscar empleo en otros lugares. Una tarde de julio, bajo el calor sofocante que caracteriza a la capital mexicana en verano, Roberto se miró al espejo del baño del taller y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Ojos hundidos, barba descuidada, manos temblorosas. «¿Qué me está pasando?», susurró, pero ni siquiera él esperaba una respuesta. Lo que Roberto no sabía era que Patricia, en su desesperación, había comenzado a asistir a un grupo de oración en la iglesia evangélica que quedaba a 3 cuadras de su casa. No era católica practicante ni había crecido en un ambiente religioso, pero una vecina la había invitado un martes por la tarde cuando la encontró llorando en la panadería del barrio. «Hermana, no estás sola. Hay alguien que puede ayudarte cuando ya no queda nadie más», le había dicho la señora Carmen, una mujer de unos 60 años con una paz en la mirada que Patricia no había visto en mucho tiempo. Esa noche, en el pequeño salón donde se reunían unas 15 personas, Patricia escuchó por primera vez el versículo de Filipenses 4, 6, 7. «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Las palabras resonaron en su interior como un bálsamo sobre una herida abierta. Por primera vez en años, Patricia sintió que no tenía que cargar sola con el peso de su matrimonio destruido y sus hijos confundidos. Durante las siguientes semanas,
asistió religiosamente cada martes y jueves a las reuniones de oración. Allí conoció a otras mujeres que enfrentaban batallas similares, esposos adictos, hijos rebeldes, enfermedades que parecían no tener cura. Pero lo que más la impactaba era la certeza con la que estas mujeres hablaban de Dios, no como un concepto abstracto o una tradición familiar, sino como un padre cercano que escuchaba cada lágrima y cada súplica. Dios tiene un plan para Roberto, le dijo el pastor Andrés una tarde, después de que Patricia le contara entre sollozos la situación de su esposo. Tu trabajo ahora es orar sin cesar y confiar. Él hará el resto. Roberto, por su parte, seguía hundiéndose. Una noche de agosto, después de cerrar el taller más temprano de lo habitual, porque ya no había trabajo que hacer, decidió caminar por el barrio en lugar de ir directo a casa. No quería enfrentar la mirada decepcionada de Patricia ni las preguntas de sus hijos sobre por qué papá olía raro y hablaba enredado. Caminó sin rumbo durante horas, con una botella de ron barato en la mano, hasta que sus pasos lo llevaron frente a la misma iglesia evangélica donde su esposa había encontrado refugio. Desde la calle, a través de las ventanas abiertas, podía escuchar voces cantando. No era como los coros de la iglesia católica de su infancia, formales y distantes. Esto sonaba diferente, apasionado, casi desesperado, como si las personas adentro realmente creyeran que alguien los estaba escuchando. Se quedó ahí parado, recargado contra un poste de luz, observando las siluetas que se movían dentro del templo iluminado. Una parte de él quería entrar. Quería gritar que necesitaba ayuda, que se estaba ahogando y no sabía cómo salir a flote. Pero otra parte, la parte que lo había mantenido bebiendo durante años, le susurraba que era demasiado tarde, que había arruinado todo, que ni siquiera Dios querría algo que ver con un fracaso como él. Finalmente, dio media vuelta y se alejó, arrastrando los pies por la banqueta mientras terminaba lo que quedaba en la botella. Esa noche, Roberto llegó a casa tan borracho que se quedó dormido en la sala, y Patricia, desde su habitación, lloró en silencio mientras oraba con una intensidad que nunca había experimentado. Señor, sé que puedes hacer lo imposible. Te entrego a Roberto, porque yo ya no puedo más. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El taller finalmente cerró sus puertas en septiembre, cuando el dueño del local le exigió a Roberto 3 meses de renta atrasada que no tenía manera de pagar. Fue como si le arrancaran una parte de su identidad. Ese negocio no solo era su sustento, era el legado de su padre, el lugar donde había aprendido desde niño a desmontar motores y a ganarse la vida con las manos. Ahora, sin trabajo, sin propósito, sin nada que lo atara a una rutina, Roberto pasaba los días completos bebiendo. Patricia tuvo que conseguir trabajo como cajera en un supermercado para poder alimentar a los niños, y la relación entre ambos se había reducido a un silencio tenso y palabras cortantes intercambiadas solo cuando era absolutamente necesario. Una tarde de octubre, cuando el aire comenzaba a enfriarse y las primeras lluvias de la temporada limpiaban las calles de la ciudad, Roberto recibió una llamada que lo dejó paralizado. Era del Hospital General. Su madre había sufrido un infarto y estaba en terapia intensiva. Doña María, una mujer de 68 años que había sido el otro pilar de su vida junto con su padre, ahora luchaba entre la vida y la muerte. Roberto corrió al hospital, todavía con el aliento cargado de alcohol, y cuando llegó a la sala de espera, encontró a sus 2 hermanas, a Patricia y a sus hijos. La mirada de decepción y enojo en los ojos de su hermana mayor, Guadalupe, fue como un puñetazo en el estómago. «¿Así vienes a ver a mamá, borracho? ¿No tienes vergüenza, Roberto?»,
le dijo con una voz llena de desprecio que resonó en todo el pasillo. Roberto no respondió. No podía. Se dejó caer en una de las sillas de plástico duro y enterró el rostro entre las manos. En ese momento sintió que había tocado fondo. Había perdido su negocio, estaba destruyendo su matrimonio, sus hijos le tenían miedo, y ahora, posiblemente, estaba a punto de perder a su madre, sin siquiera haber tenido la oportunidad de pedirle perdón por haberse convertido en alguien que ella nunca habría querido que fuera. Las horas en esa sala de espera fueron eternas. Los médicos entraban y salían sin dar muchas explicaciones, solo gestos serios y palabras técnicas que nadie terminaba de entender. Fue durante esa larga noche en el hospital cuando Patricia se acercó a Roberto y en lugar de reclamarle o gritarle como él esperaba, simplemente le tomó la mano. «Roberto, necesito decirte algo», comenzó con voz suave pero firme. «Yo ya no puedo salvarte. Tus hermanas no pueden salvarte, ni siquiera tus hijos pueden salvarte. Solo Dios puede hacerlo, pero tienes que dejarlo entrar. Tienes que dejar de correr». Roberto la miró con los ojos llorosos, sin entender completamente lo que ella quería decir. Patricia continuó. «He estado orando por ti durante meses. He visto cómo Dios ha cambiado mi vida, cómo me ha dado fuerzas para seguir cuando quería rendirme. Él puede hacer lo mismo contigo, pero primero tienes que reconocer que lo necesitas». Las palabras de Patricia flotaron en el aire entre ellos, cargadas de una verdad que Roberto no quería aceptar, pero que, en el fondo, sabía que era cierta. Pasó el resto de la noche en silencio, mirando el piso de linóleo gastado del hospital, mientras en su mente se proyectaban imágenes de todo lo que había perdido y de la persona en la que se había convertido. Cuando finalmente los médicos salieron con buenas noticias, doña María estaba estable y fuera de peligro, todos suspiraron aliviados. Pero Roberto sintió algo diferente, una mezcla extraña de alivio y culpa, de gratitud y vergüenza. Había recibido una segunda oportunidad con su madre, pero cuántas oportunidades le quedaban antes de perder todo definitivamente. Los días siguientes fueron los más oscuros de su vida. Roberto intentó dejar de beber por su cuenta, pero los temblores, la ansiedad y las náuseas lo hacían caer de nuevo en la botella antes de que terminara el día. Una mañana, después de despertar en el patio de su casa sin recordar cómo había llegado ahí, con el cuerpo adolorido y la mente nublada, Roberto finalmente se quebró. De rodillas sobre el cemento frío, con el sol apenas asomándose sobre los techos de las casas vecinas, levantó los ojos al cielo y por primera vez en años habló con Dios. No fue una oración elegante ni teológicamente correcta. Fue un grito desesperado. «Dios, si realmente existes, si realmente te importa lo que me pasa, por favor ayúdame, no puedo solo, me estoy muriendo aquí». No hubo una respuesta audible. No se abrieron los cielos ni apareció ninguna luz divina. Pero algo cambió dentro de Roberto en ese momento. Fue sutil, casi imperceptible, como un pequeño hilo de esperanza que comenzaba a tejerse en medio de su desesperación. Se levantó del suelo, entró a la casa y le dijo a Patricia con voz firme: «Llévame a tu iglesia, necesito ayuda». Patricia, que estaba preparando el desayuno para los niños, dejó caer la cuchara que tenía en la mano y se volteó hacia él con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, solo asintió y abrazó a su esposo por primera vez en meses, sintiendo que, aunque el camino sería largo y difícil, finalmente había una luz al final del túnel. El domingo siguiente, Roberto entró por primera vez a la iglesia evangélica de la colonia San Miguel. No fue fácil.
Cada paso hacia la puerta del templo se sentía como caminar contra una corriente invisible que le gritaba que regresara, que no pertenecía ahí, que era demasiado tarde para él. Pero Patricia lo tomó del brazo con firmeza y juntos cruzaron el umbral. El interior era sencillo. Sillas de plástico acomodadas en filas, un pequeño escenario con instrumentos musicales y paredes pintadas de blanco, decoradas con versículos bíblicos. No había la majestuosidad de las catedrales católicas de su infancia, pero había algo más. Una atmósfera de calidez y aceptación que Roberto no esperaba. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. Juntos podemos ser instrumentos de esperanza. El servicio comenzó con cantos, y aunque Roberto no conocía las canciones, pudo sentir la pasión con la que las personas a su alrededor las cantaban. Algunos levantaban las manos, otros cerraban los ojos con expresiones de paz, y unos más lloraban abiertamente. Era una expresión de fe que Roberto nunca había presenciado, tan diferente a las misas formales donde todos seguían un guión preestablecido. Cuando llegó el momento del sermón, el pastor Andrés subió al púlpito y comenzó a hablar sobre la parábola del hijo pródigo. Roberto había escuchado esa historia antes, pero nunca había prestado atención real. Esta vez, cada palabra parecía dirigida específicamente a él. El pastor hablaba de un hijo que había desperdiciado toda su herencia en una vida de excesos, que había tocado fondo al punto de desear comer lo que comían los cerdos, y que finalmente decidió regresar a la casa de su padre, esperando ser tratado como un sirviente, porque sabía que no merecía ser llamado hijo. Pero cuando el padre lo vio de lejos, corrió hacia él, lo abrazó, lo vistió con las mejores ropas y ordenó preparar una gran fiesta. «Hermanos», dijo el pastor Andrés con voz potente, «no importa qué tan lejos hayas caído, no importa cuánto hayas desperdiciado, no importa cuánto creas que has decepcionado a Dios. Él está esperando que regreses a casa, no para juzgarte, sino para restaurarte, porque en el reino de Dios nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». Roberto sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sin poder controlarlas. Era como si esas palabras hubieran roto una represa que había estado conteniendo años de dolor, vergüenza y culpa. Patricia le apretó la mano, y cuando el pastor hizo un llamado al frente para quienes quisieran entregar su vida a Cristo, Roberto se levantó casi sin pensarlo. Sus piernas temblaban mientras caminaba hacia el altar, y podía sentir las miradas de todos en la congregación, pero en ese momento no le importaba. Necesitaba ese cambio, necesitaba esa esperanza, necesitaba creer que todavía había una oportunidad para él. Al frente del altar, el pastor Andrés puso una mano sobre el hombro de Roberto y le preguntó en voz baja, «Hermano, ¿estás listo para entregarle tu vida a Jesús?» Roberto asintió, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. «Repite conmigo», continuó el pastor, y comenzó una oración sencilla pero poderosa. «Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te pido que entres en mi corazón, que me transformes y que me des fuerzas para vivir una vida nueva. En tu nombre, amén». Roberto repitió cada palabra con convicción y cuando terminó, sintió algo que no había experimentado en años: paz. Después del servicio, varias personas se acercaron a Roberto para abrazarlo y darle la bienvenida. No había juicio en sus rostros, solo alegría genuina. El pastor Andrés le explicó que el camino no sería fácil, que la conversión era solo el primer paso de un largo proceso de transformación. «Roberto, vas a enfrentar batallas difíciles. El alcohol no te va a soltar fácilmente,
y el enemigo va a intentar convencerte de que regreses a tu vida anterior. Pero ahora no estás solo. Tienes una familia aquí y, más importante, tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, le dijo mientras le entregaba una Biblia nueva. Roberto la tomó con manos temblorosas, como si estuviera sosteniendo algo sagrado, porque de alguna manera sabía que lo era. Esa noche en casa, Roberto abrió la Biblia por primera vez en su vida adulta con intención genuina de leer. No sabía por dónde empezar, así que Patricia le sugirió el libro de Salmos. Encontró el Salmo 34:18 y leyó en voz alta. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Las palabras resonaron en su interior como una promesa personal. Dios no estaba lejos, indiferente a su dolor. Estaba cerca, tan cerca, que podía sentir su presencia en ese cuarto pequeño y humilde, donde él y Patricia se arrodillaron juntos para orar por primera vez como pareja en 15 años de matrimonio. Fue un momento simple, pero profundamente transformador, el comienzo de una nueva historia que apenas estaba comenzando a escribirse. Los primeros días después de su conversión fueron brutalmente difíciles. Roberto descubrió que entregar su vida a Cristo no era una varita mágica que eliminaba instantáneamente sus problemas o sus deseos. La adicción al alcohol seguía ahí, fuerte y demandante, susurrándole constantemente que una copa no haría daño, que merecía un descanso, que todo esto de la fe era solo una ilusión temporal. Los temblores en las manos empeoraron, las noches se llenaron de pesadillas y durante el día experimentaba sudores fríos y una ansiedad que parecía comerlo vivo. Hubo momentos en los que estuvo a punto de rendirse, de caminar hasta la tienda de la esquina y comprar una botella solo para hacer que el tormento físico se detuviera. Pero cada vez que estaba al borde de caer, algo o alguien aparecía. A veces era Patricia, quien había dejado versículos bíblicos escritos en papelitos por toda la casa, en el refrigerador, en el espejo del baño, junto a su almohada. Otras veces era una llamada del pastor Andrés o de algún hermano de la iglesia preguntando cómo estaba y ofreciéndose a orar con él por teléfono. Y en los momentos más oscuros, cuando estaba completamente solo y la tentación era casi insoportable, Roberto tomaba su Biblia y leía en voz alta, dejando que las palabras llenaran el silencio y alejaran los pensamientos destructivos. Se aferró especialmente a 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El pastor Andrés le recomendó unirse a un grupo de apoyo que se reunía en la iglesia los miércoles por la noche, específicamente para personas luchando contra adicciones. Al principio, Roberto se resistió. La idea de sentarse en un círculo a compartir sus fracasos y debilidades con extraños le parecía humillante, pero Patricia lo animó con palabras que nunca olvidaría. Mi amor, la humildad no es humillación. Es reconocer que necesitamos ayuda, y eso requiere más valentía que pretender que estamos bien. Así que el siguiente miércoles, con el estómago hecho un nudo de nervios, Roberto asistió a su primera reunión del grupo Libres en Cristo. Lo que encontró allí lo sorprendió profundamente. Había hombres y mujeres de todas las edades y trasfondos. Un exdrogadicto que había perdido todo y ahora llevaba 3 años limpio. Una mujer que había luchado contra la dependencia a medicamentos después de un accidente. Un joven que había estado involucrado en pandillas y violencia. Cada uno de ellos compartía su historia sin filtros, sin pretender ser perfecto, reconociendo sus recaídas y sus victorias con igual honestidad. Cuando llegó el turno de Roberto, las palabras salieron con dificultad al principio,
pero pronto se encontró hablando con una franqueza que no sabía que poseía. Habló de su padre, del dolor de perderlo, de cómo el alcohol se había convertido en su escape, de todo lo que había destruido y de su miedo de no poder cambiar realmente. Cuando terminó, esperaba juicio o lástima, pero lo que recibió fue comprensión y solidaridad. Javier, un hombre de unos 50 años que llevaba el grupo, le dijo algo que se quedaría grabado en su mente. Roberto, el hecho de que estés aquí, de que hayas tenido el valor de pedir ayuda, significa que ya has dado el paso más difícil. La recuperación no es lineal, hermano. Vas a tener días buenos y días malos. Pero recuerda esto, cada día que eliges no beber, cada momento en el que resistes la tentación, estás poniéndole un ladrillo más a tu nueva vida. Y nosotros vamos a estar aquí contigo, ladrillo por ladrillo, hasta que esa vida sea tan sólida que nada pueda derribarla. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque hubo momentos de debilidad, incluyendo 2 recaídas en las primeras 6 semanas que lo llenaron de vergüenza, Roberto comenzó a experimentar cambios tangibles. Despertaba más temprano, sin la resaca que había sido su compañera constante durante años. Comenzó a leer la Biblia todas las mañanas antes de que el resto de la familia se levantara, encontrando en esos momentos de quietud una fuerza que no sabía explicar. Empezó a buscar trabajo nuevamente, aunque los rechazos eran frecuentes. En lugar de usar el rechazo como excusa para beber, lo llevaba a la oración, pidiéndole a Dios que abriera las puertas correctas en el momento correcto. Un cambio significativo ocurrió en su relación con sus hijos. Daniel, de 12 años, y Sofía, de 9, habían aprendido a mantenerse alejados de su padre durante el peor momento de su adicción. Pero ahora, poco a poco, comenzaban a acercarse de nuevo. Roberto hizo el esfuerzo consciente de estar presente. Ayudaba con las tareas, asistía a las juntas escolares, jugaba con ellos en el parque los domingos por la tarde después del servicio en la iglesia. Una noche, mientras Roberto le leía un cuento a Sofía antes de dormir, ella lo interrumpió y le preguntó con su vocecita inocente: «Papi, ¿ya no estás triste?» Roberto sintió que el corazón se le comprimía. «No, mi amor, ya no estoy triste. Dios me está sanando», respondió mientras acariciaba su cabello. Sofía sonrió y se acurrucó contra él. «Me gusta cuando estás así, papi». Esos pequeños momentos de conexión genuina con sus hijos eran como bálsamo para su alma herida. Roberto comenzó a entender que la recuperación no solo se trataba de dejar el alcohol, sino de reconstruir todas las áreas de su vida que la adicción había destruido. Su matrimonio, su paternidad, su sentido de propósito, su relación con Dios. Y cada una de esas áreas requería trabajo intencional, paciencia y mucha gracia. En diciembre, cuando llevaba 3 meses sin una sola gota de alcohol, la racha más larga desde que había comenzado su adicción, el grupo Libres en Cristo organizó una pequeña celebración para él. Le entregaron una medalla simbólica con la inscripción «Más que vencedor», Romanos 8:37. Roberto la recibió con lágrimas en los ojos, sabiendo que esa victoria no era suya, sino de Dios obrando en él, y a través de la comunidad que lo había sostenido cuando él no podía sostenerse a sí mismo. El nuevo año llegó con cambios inesperados. En enero, Roberto recibió una llamada de don Héctor, un antiguo cliente de su taller, que se había enterado de su situación a través de un conocido mutuo. Don Héctor tenía un negocio de refacciones automotrices y necesitaba a alguien con experiencia para manejar el área de instalación y reparaciones menores. «Roberto, sé por lo que has pasado. Un amigo de la iglesia me contó sobre tu situación, y yo mismo pasé por algo similar hace 20 años.
Si estás dispuesto a trabajar duro y a mantenerte en el camino correcto, este trabajo es tuyo, le dijo por teléfono. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Era exactamente el tipo de oportunidad que había estado pidiendo en oración, en un área donde tenía experiencia y habilidad. Aceptó el trabajo de inmediato y se presentó el lunes siguiente con una mezcla de emoción y nerviosismo. Los primeros días fueron desafiantes. Tenía que demostrar no solo que era competente técnicamente, sino también que era confiable, que había cambiado realmente. Don Héctor lo trató con respeto, pero también con firmeza, dejándole claro que esperaba puntualidad, responsabilidad y sobriedad absoluta. Roberto se entregó al trabajo con una dedicación que sorprendió incluso a él mismo. Llegaba temprano, se quedaba hasta terminar cada tarea correctamente y trataba a cada cliente con la cortesía y profesionalismo que su padre le había enseñado años atrás. Era como si, al recuperar un propósito y una rutina productiva, también estuviera recuperando partes de sí mismo que creía perdidas para siempre. Con el ingreso estable, la situación financiera de la familia comenzó a estabilizarse. No eran ricos, ni mucho menos, pero al menos podían pagar las cuentas a tiempo y poner comida en la mesa sin angustia. Patricia redujo sus horas en el supermercado para poder pasar más tiempo con los niños, y las tensiones que habían caracterizado su matrimonio durante años comenzaron a disolverse. Una noche de febrero, después de cenar, Roberto le pidió a Patricia que salieran al pequeño patio de su casa. Bajo un cielo estrellado que apenas se podía ver por la contaminación lumínica de la ciudad, Roberto tomó las manos de su esposa y le dijo con voz quebrada por la emoción: «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por orar cuando yo no podía, por creer cuando yo había perdido toda esperanza. No merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas». Patricia, con lágrimas rodando por sus mejillas, respondió: «Roberto, perdonar no significa olvidar el dolor, pero sí significa elegir no dejar que ese dolor defina nuestro futuro. Dios nos está dando una segunda oportunidad, y yo elijo tomarla contigo. Te amo, no por quien fuiste, sino por quien estás decidiendo ser cada día». Se abrazaron en medio de ese patio humilde, bajo la luz tenue de un foco desnudo, y en ese abrazo había años de dolor, pero también la promesa renovada de un futuro construido sobre cimientos más sólidos. Esa noche, decidieron renovar sus votos matrimoniales en la iglesia, no como una formalidad religiosa, sino como una declaración pública de que su matrimonio había resucitado de las cenizas. La ceremonia de renovación de votos se llevó a cabo un sábado de marzo. No fue nada elaborado, solo la presencia de la congregación de la iglesia, sus hijos al frente con expresiones de alegría genuina, y el pastor Andrés oficiando con palabras llenas de esperanza. Roberto y Patricia escribieron sus propios votos. Cuando le tocó hablar a Roberto, su voz tembló, pero sus palabras fueron claras. «Patricia, ante Dios y ante esta comunidad que nos ha sostenido, prometo amarte no solo en los días buenos, sino especialmente en los difíciles. Prometo buscarte cuando quiera esconderme, hablarte cuando quiera callar y orarte cuando no tenga palabras. Gracias por ser el instrumento que Dios usó para salvar mi vida». No había un ojo seco en el salón. Después de la ceremonia, durante la pequeña recepción que prepararon algunos hermanos de la iglesia, Roberto tuvo una conversación con su hijo Daniel que marcaría un punto de inflexión importante. El muchacho, que había pasado años viendo a su padre en el peor estado posible, se acercó tímidamente y le dijo: «Papá, mis amigos en la escuela me preguntan por qué ya no llegas borracho a las juntas. Les dije que Dios te cambió y se rieron de mí. Pero yo sé que es verdad, porque yo lo vi». Roberto se arrodilló para quedar a la altura de su hijo y le respondió: «Daniel,
Siempre habrá personas que no entiendan o que no crean, pero tú y yo sabemos lo que Dios puede hacer. Y algún día, cuando ellos enfrenten sus propias batallas, tal vez recuerden lo que les dijiste y eso les dé esperanza. Esas palabras resultaron ser proféticas. Unas semanas después, Roberto se encontró en el supermercado con Miguel, uno de sus antiguos empleados del taller. Miguel se veía terrible, ojos enrojecidos, ropa descuidada, el olor inconfundible del alcohol emanando de él. Roberto lo saludó y después de una conversación incómoda donde Miguel le contó que había perdido su trabajo y que su esposa lo había dejado, Roberto lo invitó a tomar un café. Durante esa conversación no predicó ni dio consejos vacíos. Simplemente compartió su historia, sin adornos ni falsas pretensiones, reconociendo las luchas que aún enfrentaba, pero también testificando de la transformación que Dios había obrado en su vida. Terminó diciéndole: Miguel, no te voy a decir que tengo todas las respuestas, porque no las tengo, pero sí te puedo decir que hay esperanza, que hay ayuda y que no tienes que hacerlo solo. Si algún día estás listo, sabes dónde encontrarme. Miguel no respondió en ese momento, pero 3 semanas después apareció un miércoles por la noche en la iglesia, en medio de la reunión del grupo Libres en Cristo. Roberto lo vio entrar por la puerta trasera, con la postura encorvada de alguien que lleva un peso insoportable, y se le acercó sin decir nada, solo poniéndole una mano en el hombro en un gesto de solidaridad silenciosa. Esa noche, Miguel compartió su historia con el grupo y Roberto se dio cuenta de algo profundo. Su testimonio, su lucha, su transformación no eran solo para él. Eran una luz que Dios estaba usando para alcanzar a otros que caminaban por el mismo valle oscuro donde él había estado. Era el cumplimiento de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los meses siguieron pasando. Roberto continuó asistiendo fielmente a la iglesia, al grupo de apoyo, manteniéndose sobrio día a día. Hubo momentos difíciles, tentaciones que llegaban sin aviso, días en los que el deseo de beber era casi abrumador. Pero había aprendido a correr hacia Dios en esos momentos, a llamar a su red de apoyo, a recordar todo lo que había ganado y todo lo que perdería si regresaba a su antigua vida. En julio, cuando cumplió 1 año completo sin alcohol, la iglesia organizó un testimonio especial donde Roberto pudo compartir públicamente su historia. Subió al púlpito con las piernas temblando y el corazón acelerado, pero una vez que comenzó a hablar, las palabras fluyeron con autenticidad y poder. Hace 1 año, comenzó Roberto mirando a la congregación. Yo era un hombre muerto en vida. Había perdido mi negocio. Estaba destruyendo mi familia y cada mañana me preguntaba si valía la pena seguir respirando. Pero Dios, en su misericordia infinita, no me dejó morir en mi pecado. Usó a mi esposa, a esta iglesia, a cada uno de ustedes, para mostrarme que hay esperanza incluso en el lugar más oscuro. No les voy a decir que todo es perfecto ahora, porque no lo es. Todavía lucho. Todavía tengo días malos, todavía me siento tentado. Pero la diferencia es que ahora no estoy solo. Tengo a Cristo viviendo en mí, tengo una familia que me ama y tengo una comunidad que me sostiene. Si alguien aquí está luchando con una adicción, con depresión, con desesperanza, quiero que sepan que no están solos y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Cuando terminó, la congregación se puso de pie en un aplauso que no era para Roberto, sino para Dios, que había obrado el milagro de transformación en su vida. Varias personas se acercaron después del servicio para agradecerle por su valentía al compartir, y algunos,
confesaron en voz baja que ellos también estaban luchando con situaciones similares. Roberto los escuchó con empatía, les ofreció oración y los invitó a unirse al grupo de apoyo. En ese momento comprendió algo fundamental. Su dolor no había sido en vano. Dios lo había permitido pasar por el valle de sombra de muerte para que pudiera regresar y guiar a otros a través de ese mismo valle. Su testimonio se convirtió en un puente de esperanza para personas que, como él, habían perdido toda esperanza. Hoy, Roberto Mendoza lleva 2 años y medio sobrio. Sigue trabajando con don Héctor, quien recientemente le ofreció una sociedad en el negocio, reconociendo no solo su habilidad técnica, sino también su integridad y dedicación. Su matrimonio con Patricia es más fuerte que nunca, construido ahora sobre la base de la fe compartida y la comunicación honesta. Sus hijos, Daniel y Sofía, tienen de vuelta al padre que merecían, uno que está presente, que los escucha, que ora con ellos y que les enseña con su ejemplo que la rendición no es el final, sino el comienzo de la victoria cuando uno se rinde a Dios. Roberto sigue liderando el grupo Libres en Cristo junto con Javier y ha visto a decenas de personas pasar por ese proceso de liberación y restauración. Algunos lo logran, otros recaen y tienen que empezar de nuevo, pero todos encuentran en ese espacio un lugar donde pueden ser auténticos, donde no tienen que pretender estar bien, donde pueden llorar, gritar, celebrar y crecer juntos. Ha aprendido que el ministerio más poderoso no viene de la perfección, sino de la vulnerabilidad, de estar dispuesto a compartir tanto las victorias como las cicatrices que quedaron en el camino. Miguel, aquel antiguo empleado que apareció en la iglesia hace más de 1 año, ahora lleva 8 meses sobrio y está reconstruyendo su relación con su esposa e hijos. La madre de Roberto, doña María, se recuperó completamente de su infarto y ahora asiste regularmente a la iglesia evangélica con su hijo y su familia. Ella, que toda su vida fue católica devota, encontró en esa comunidad un sentido de familia y propósito que nunca había experimentado. A menudo le dice a Roberto con lágrimas en los ojos: «Mijo, tu papá estaría tan orgulloso de ver en quién te has convertido. El dolor de perderlo casi te destruye, pero Dios lo usó para transformarte. Eso es un milagro». Y Roberto sabe que tiene razón. No fue un milagro instantáneo, no fue una sanación mágica, pero fue real. Fue el milagro de un Dios que toma corazones rotos y los reconstruye pieza por pieza, de un Salvador que camina con nosotros en el valle más oscuro y nos guía de vuelta a la luz. En las noches, cuando Roberto lee su Biblia antes de dormir, un hábito que mantiene religiosamente, a menudo regresa al Salmo 41:3, que se ha convertido en el versículo que mejor resume su historia. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese versículo no es solo una promesa bíblica abstracta, es su testimonio viviente, la descripción exacta de lo que Dios hizo en su vida. Roberto ya no se define por sus fracasos del pasado, ni por su adicción. Se define como un hijo de Dios, redimido, restaurado y con un propósito. Sabe que todavía enfrenta tentaciones, que la lucha no ha terminado completamente, pero también sabe que tiene las herramientas espirituales y la comunidad de apoyo para seguir adelante. Cada mañana, cuando se despierta, lo primero que hace es agradecer. Agradece por un nuevo día de sobriedad, por su familia restaurada, por el trabajo que le da dignidad, por la iglesia que lo acogió cuando estaba destrozado,
y por un Dios que nunca lo abandonó incluso cuando él lo había abandonado a él. Su historia se ha convertido en una fuente de esperanza en la colonia San Miguel y más allá. Personas que lo conocieron en su peor momento y ahora lo ven transformado, no pueden evitar preguntarse, ¿qué le pasó a Roberto? Y cuando preguntan, él siempre tiene la misma respuesta simple pero poderosa. Encontré a Cristo, o mejor dicho, Él me encontró a mí. No evangeliza con palabras vacías o clichés religiosos. Evangeliza con su vida, con su transformación visible, con su matrimonio restaurado, con su sobriedad mantenida, con su paz en medio de las tormentas. Y eso es más elocuente que cualquier sermón. Roberto sabe que su historia no es única. Sabe que en cada colonia, en cada ciudad, en cada rincón de México y del mundo, hay miles de personas luchando batallas similares, contra adicciones, contra depresión, contra desesperanza. Y si su testimonio puede alcanzar aunque sea a una de esas personas, si puede ser el hilo de esperanza que alguien necesita para no rendirse, entonces todo lo que pasó, todo el dolor y la vergüenza, habrá valido la pena, porque en el reino de Dios nada se desperdicia. Cada lágrima, cada lucha, cada victoria, se convierte en parte de un testimonio más grande que apunta hacia un Salvador que transforma, que restaura y que nunca se rinde con sus hijos. La historia de Roberto Mendoza es un recordatorio poderoso de que no importa qué tan profundo hayas caído, no importa cuánto hayas perdido, no importa cuánto tiempo hayas estado en la oscuridad. La gracia de Dios es suficiente, su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y cuando creemos que es el fin, Dios apenas está comenzando a escribir el capítulo más hermoso de nuestra historia. Como dice Isaías 43:19, «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Esa es la promesa, y Roberto es la prueba viviente de que Dios cumple lo que promete.